esta acción de irse hacia atrás, modular las emociones, modular el deseo, la pasión, el placer que surge de la idea de un proyecto, es simplemente para darle lugar al proyecto. Esto es el Tzimtzum, esto es el espacio vacío. En el video anterior hablamos que Dios, para crear el mundo, de acuerdo al lenguaje de la Kabbalah, dice que cuando Él quiso crear el mundo, su luz infinita la contrajo. Esa contracción generó un espacio vacío. En ese espacio vacío se generó un reshimo, un residuo, y de ese residuo Dios generó una línea, un hilo, y con ese hilo creó los mundos espirituales y el mundo físico. Ahora vamos a tratar de entender cuál es el aporte del hasidismo a ese concepto de la Kabbalah. Hasidismo lo voy a explicar de la siguiente forma, o en otras palabras, como venía hablando con el chico durante la clase, Hasidut va a agarrar la metáfora y la va a desvestir y la va a hacer práctica, la va a hacer que pueda ser accesible, que pueda ser entendible. En otras palabras, ¿qué tiene que ver conmigo todo eso que dice la Kabbalah? ¿Cómo yo estoy relacionado con ella? Entonces Hasidut va a decir lo siguiente. Hasidut para el concepto de luz la va a traducir en ratzon, voluntad, deseo. Luego, Tzimtzum lo va a traducir en Helem Behester, ocultamiento. ¿Y qué ocurre? Que Hasidut va a agarrar cada uno de esos conceptos y los va a poner de forma estructurada, de forma sistemática, y quien se encarga precisamente de hacer este trabajo de poner esas ideas en una forma sistemática, estructurada, que A me llegue a me guíe a B y que de B me llegue a C, me guíe a C, va a ser el Alter Rebbe. Esta es la particularidad de Hasidut Chabad. Es un hasidismo intelectual, un hasidismo que tiene orden, tiene aspecto, cada cosa tiene su lugar, y luego lo va a llevar a un nivel emocional, a los aspectos emocionales, ya sea que estemos hablando de emociones metafísicas o que estemos hablando de nuestras emociones. Cuando me refiero a emociones metafísicas, me refiero a emociones divinas, Dios emocionado, en otras palabras. Y luego Hasidut, luego que hace ese proceso de ir a lo intelectual, baja a lo emocional, y luego te dice, todo ese concepto abstracto, la forma en que tiene que expresarse físicamente es de esta y esta forma. Así que vamos a ver cuál es el aporte de Hasidut a lo que acabo de decir. En el principio, cuando Dios quiso crear el mundo, estaba la luz infinita, Oir Ein Sof. Es decir, que la voluntad de Dios era tal, el deseo, la emoción de ese nuevo proyecto era tal que no podía dar lugar a nada sino solamente Él. Cuando una persona va a hacer un proyecto, algo propio, algo personal, lo primero que ocurre dentro de la persona es una emoción inmensa, una emoción tan intensa que no permite que el proyecto se lleve a cabo. Como cuando una persona recién recibió una gran noticia, puede estar aturdido de alguien que se ganó la lotería. ¡Wow! La emoción que siente es realmente intensa. Cuando una persona quiere hacer un proyecto, una persona quiere estudiar una carrera, está muy emocionado y está tan emocionado que no siquiera puede llega a la primera clase del maestro y está tan emocionado que no
no puede poner atención porque está tan alegre que lo logró, finalmente logró sentarse en el aula. Cuando una persona quiere lograr algo o, qué sé yo, quiere hablarle a la mujer de sus sueños en el momento que se presenta enfrente de ella, no puede hablarle porque está tan emocionado, no sabe cómo pensar, está absolutamente aturdido, no sabe qué decir porque está tan emocionado que no puede llevar a cabo el proyecto. Esta es precisamente la idea de que la luz infinita, es decir, el, la voluntad infinita de Dios, la voluntad intensa de Dios, era tan intensa que no daba lugar a que otra cosa se creara. Y Dios quería crear un mundo físico. Dios tenía un proyecto. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros nos emocionamos y queremos llevar a cabo un proyecto? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar la emoción, tenemos que controlarla, tenemos que dar un paso hacia atrás, absolutamente. Zoom out. Tenemos que dejar que la emoción caiga. Eso es el tzimtzum. Ese es el ocultamiento. En la Kabbalah se le llama tzimtzum. En Hasidut se le llama Helen Behester, un ocultamiento. ¿Ocultamiento de qué? Es una represión de las emociones personales. Dios estaba tan emocionado con la idea de crear el mundo, un mundo donde, bueno, eso lo voy a explicar en otro video, un mundo donde, bueno, voy a decirlo, un mundo donde Él pudiera expresar su esencia misma, su yo mismo. Estaba tan emocionado por la idea, no podía crear el mundo. Entonces tuvo que irse hacia atrás, calmarse, en el momento que se calma, entonces, así como una persona cuando se calma, puede empezar a pensar cómo va a llevar a cabo el proyecto, cuántos pasos va a tener, etcétera, etcétera. Eso genera que la persona pueda dar lugar al proyecto. Ahora, ¿significa que la persona renunció absolutamente al proyecto? No, al contrario. Esta acción de irse hacia atrás, modular las emociones, modular el deseo, la pasión, el placer que surge de la idea de un proyecto, es simplemente para darle lugar al proyecto. Esto es el tzimtzum, esto es el espacio vacío que se creó. ¿Cómo continuamos el proyecto sin dejarlo a un lado? Entonces tenemos que dividir el proyecto en etapas, dividir el proyecto en pasos y vamos a dejar de esa emoción primaria, de esa emoción que nos estaba absolutamente tomando, tenemos que dejar un poquito y le vamos a poner esa emoción y ese placer, lo vamos a poner un poco en cada uno de los pasos. Eso es lo que la Kabbalah llama reshimoy, el residuo, lo que quedó, la impresión de esa primera emoción queda allí, está tranquila, es suave y se revela en cada paso de la creación. De ese reshimoy, dice la Kabbalah, él generó una línea y un hilo. El Rebbe de Lubavitch una vez estaba, no se sentía bien, y llegó un doctor a atenderlo. El doctor tenía que inyectarle alguna medicina al Rebbe, y cuando el Rebbe miró cómo el doctor agarró el contenedor de medicina, metió la aguja. Cuando metió la aguja, jala la medicina hacia la jeringa y luego inyecta. El Rebbe, curioso por el fenómeno de la jeringa, le preguntó cómo funciona. Y de nuevo, esta es mi forma de explicarlo. Si hay algún físico, alguien que sabe explicar esto mejor, pues que me disculpe no poder explicarlo de esa mejor forma. Pero más o menos la cosa es así. El Rebbe le preguntó al doctor cómo funciona. ¿Cómo es posible que la medicina está arriba, la jeringa está abajo, pero sin embargo jala? Entonces se le explicó que cuando él pone la aguja dentro de la medicina que está arriba, dentro del contenedor, entonces eso genera en inglés es un vacuum, un espacio vacío. Pero no es un espacio vacío
inerte, no es un espacio vacío que no tenga ningún efecto, sino es un espacio vacío activo. Tiene un lado inactivo, sí es verdad, tiene un lado inactivo, pero tiene un lado activo. Entonces, la presión que genera el espacio vacío puede jalar la medicina hacia la jeringa. Y el rebe le dijo, esa es la forma en que Dios creó el mundo. Otras palabras, cuando Dios se contrae su luz, su voluntad intensa, cuando la contrae, genera en sí el poder hacer los pasos necesarios para la creación. Entonces, ese espacio vacío puede jalar, puede atraer ese plan divino, esa voluntad en pocos pasos. Entonces, no es simplemente algo vacío. Un ejemplo para entender esto. Hasidut habla sobre el ejemplo de el maestro y alumno. Cuando un maestro está hablando con su alumno y le está enseñando, el alumno el principiante, cuando el maestro se quede callado, él va a pensar que el maestro quizás no quiere dar la clase. O va a pensar también que, no sé, qué sé yo, va a pensar, en otras palabras va a pensar por qué se queda callado. No, es raro que se quede callado. Pero el alumno inteligente, una vez que está familiarizado con el maestro y el maestro va a explicar un concepto, el alumno se va a quedar callado y va a ver que el maestro en sí mismo lo que está haciendo es que el gran conocimiento que él tiene lo está poniendo de una forma, lo está traduciendo al lenguaje del alumno para que el alumno pueda entenderlo. Eso que el maestro se queda callado, explica Hasidismo, genera que el alumno se vuelva más alumno. ¿Por qué? Porque si yo veo que una persona más inteligente que yo se queda callada, no es porque no sepa, sino porque sabe más. Entonces a mí eso me genera, como alumno, a mí me genera que yo tenga mayor curiosidad por lo que está en la cabeza del maestro. Por esa razón, Dios se oculta de nosotros para que en nosotros se genere una curiosidad, saber quién es Dios, qué hay detrás, qué hay detrás de toda la realidad, de todo lo que yo veo. Hay un creador, pero ¿quién es el creador? Ese es el propósito de ese ocultamiento, que podamos tener un mayor deseo por conocerlo a Él, por saber quién es Él. Entonces, el ocultamiento divino, cuando yo agarro mi emoción y me calmo y digo, no, ok, para poder llevar a cabo un proyecto necesito calmarme y necesito hacer paso 1, paso 2, 3, 4. Ahora, ¿qué pasa con el deseo primario, el placer de crear el mundo? De esto es lo que habla la Torá. Aquí entra la Torá y dice, Vayomer Elohim Yehi Oir. Y dijo Dios, sea la luz. Los sabios al respecto de ese versículo dicen, esta luz fue escondida para los justos en la época de Mashiach, para que los justos puedan disfrutar de ella en la época mesiánica. Según la Kabbalah, Dios toma de Oir Ensof, y ese Oir Ensof, esa luz infinita, deja que se revele al final del plan. Hasidut va a explicar que este es el placer divino que se va a revelar, va a ser accesible, va a ser percibible al final cuando llegue Mashiach, cuando llegue el Mesías judío. En nuestro ejemplo sería lo siguiente. Cuando yo quiero hacer un proyecto, es algo mío personal, tengo
placer, me causa placer el momento, empiezo una carrera. Vamos a hacer un ejemplo propio. Empiezo a hacer una carrera y yo quiero ser abogado, quiero ser algo. Nosotros, cada quien tiene el deseo de hacer algo. ¿Cuándo es que la persona va a tener el placer auténtico y el placer primario? Una vez que recibe el título de abogado, una vez que se graduó de lo que estaba estudiando. En ese momento, el placer primario, ese deseo intenso, esa emoción intensa, se vuelve a revelar nuevamente. Y es un círculo. Entonces Dios, todo empezó con un deseo y todo apunta, toda la historia, cada uno de los pasos de la creación, cada uno de los momentos de nuestra vida, toda la historia entera, de todas las culturas, de todos los momentos, apunta hacia ese placer divino. Esto es llamado en la Kabbalah volver al uno, volver a Dios, reunirnos con Él, un encuentro con Él, donde nuestro yo, nuestro ser, pueda diluirse en el ser de Él. Si llegaste hasta acá, significa que este video es para ti y a ti te gusta este tipo de videos. Con tu ayuda, ¿cuál ayuda? Poner un comentario, compartir o incluso decir hola simplemente en los comentarios. El algoritmo de YouTube ve que a ti te gustan estos videos y se los puede recomendar a otras personas que también gustan de estos videos. Así que ese es tu pequeño aporte para que este canal pueda crecer y podamos tener más videos, mejor calidad, etcétera, etcétera, y todas las buenas ideas que tengo para este canal. Muchas gracias por verme.